mensaje de hoy, de la reflexión que quiero compartir con vosotros, es, le he titulado Una pausa obligada, ¿vale? Una pausa obligada porque estamos obligados a estar en casa. Y entonces tenemos que aprovechar bien el tiempo de exceso de tiempo que tenemos, ¿vale? Hay mucho exceso de tiempo. Y esto nos puede ayudar para reflexionar, para analizar nuestra vida, cómo está nuestra vida. Y entonces me tengo que hacer preguntas, me hago preguntas como cómo está mi escala de valores, qué es lo que está en juego. Y entonces el tema es el siguiente: los límites que estamos teniendo no nos roba libertad. Esta renuncia a placeres, a salir a caminar, a visitar a un amigo, a tomar algo, no es un robo de libertad. Al contrario, en esta ocasión lo que está en juego es nuestra vida. Entonces, si está en juego nuestra vida, lo demás pasa a un segundo plano. Entonces, estamos en un tiempo de, como se dice, de límites, pero es para nuestro bien, está claro. Bueno, ahora lo que quiero dejar bien claro que la ganancia es la vida. Entonces, la Biblia habla de una palabra que que es Selah o Selah, que traducida sería interludio. Y cuando uno lee el Salmo, por ejemplo, te pido que busques Salmo 3, por ejemplo, el Salmo 3, en el versículo 1, por ejemplo, dice así. Si me escuchás, dame un dedito, alguien que me ponga un dedo, si se escucha, sí, ¿no? Muy bien. Lo siguiente, dice, por ejemplo, ¿no? Salmo 3, dice lo siguiente, versículo 1. Oh Señor, tengo tantos enemigos, son muchos los que están en mi contra, son tantos los que dicen, Dios no lo rescatará. Y hay una palabrita, si lo ves ahí, que dice Selah. Y Selah significa que es una pausa. Es una pausa. A nivel musical es una pausa. Entonces, esta pausa, que estamos obligados a una pausa ahora mismo, nos lleva a pensar. Entonces, ¿qué significaba esta palabra Selah? Entra dentro de la composición musical del Salmo, ¿no? Entonces, el Salmo dice, por ejemplo, es como algo intermedio entre una parte y la otra. Entonces aquí vemos al salmista David que dice lo siguiente: Señor, son tantos mis enemigos, son muchos los que están en mi contra, son tantos los que dicen Dios no me rescatará. Y ahí dice, haz un Selah. Selah es como un silencio, ¿vale? Es como una pausa. Y esta pausa es que se traduce en interludio, se utiliza hoy en día en las óperas, es para pasar de un acto a otro acto. Es un momento donde uno tal vez deja de actuar, es un momento donde uno se queda en silencio. Podemos decir que el rey David, cuando componía su canción, él hablaba, meditaba lo que decía, hacía un silencio y arrancaba una segunda parte. Y en esta meditación, ¿vale? Le voy a leer qué significa interludio o qué significa Selah. La enseñanza es esto: Selah, una pausa, una reflexión, un análisis donde hoy estamos todos obligados. Es una etapa de transición dentro de la música, es como una transición. ¿Cómo te puedo decir? Mira, aquí tengo la guitarra, ¿la veis? La guitarra. Vale, yo por ejemplo estoy cantando una canción, dejo de cantar y tal vez suena solamente melodía. Suena solamente una melodía. Y en esa melodía, ¿qué hacía el rey David? Meditaba lo que estaba diciendo para pasar a una segunda parte, ¿vale? Entonces, esa segunda parte, la primera parte es una pausa. Y hoy todos en este tiempo estamos obligados a parar, ¿no? Entonces, ¿para qué hago una pausa? ¿En qué me beneficia para aprovechar este tiempo que tengo, ¿no? Porque a veces uno vive trabajando, vive agobiado, vive con 20.000 cosas. Me detengo
Y lo que tengo que hacer es una cosa. Número uno, acallar mi interior. Acallar mi alma y decir, reflexionar en todo lo que he aprendido hasta ahora, qué aprendí, qué escuché cada domingo en la iglesia, cómo funciona Dios, y preguntarme y ver lo que Dios me está queriendo enseñar. Entonces, la pausa sirve para eso. El rey David hacía una pausa, decía una cosa, hacía una pausa y luego iba a arrancar con otra parte. Pero esa pausa era para reflexionar. Esa pausa a nivel musical sirve para parar el escenario. Y acá se nos paró el escenario a todos, o a casi todos, de una manera u otra. Entonces, en esa pausa es tiempo para meditar. No es tiempo, número uno, no es para culparse, ni buscar culpables. Es poner el oído, parar la oreja, como decimos en mi tierra, parar la oreja y escuchar lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Entonces, medito, razono. No tengo que buscar nada nuevo, sino que medito lo aprendido. Medito lo que ya sé, lo que he aprendido alguna vez en mi vida. Eso por un lado. Entonces, escucho, razono, reflexiono en esta pausa y luego lo que tengo que hacer, después de escuchar y de ver, es mirar mi situación. ¿Cómo estoy yo? Reflexionar y meditar y decir, ¿cómo está mi escala de valores? ¿Qué es lo que está prioritario? ¿Qué es lo que es primero en mi vida? ¿Qué es realmente en esta pausa que estoy haciendo? ¿Estoy caminando bien? ¿Estoy haciendo bien las cosas? No es para sentirse culpable, pero sí es para razonar, pensar, meditar, para luego actuar. Y más que nada, a veces somos muy apocalípticos con los de afuera, con las personas a veces que tal vez no crean en Dios. Pero en vez de ser apocalíptico con nosotros mismos, entonces en esta situación es decir, ¿estoy dando lo que tengo que dar en mi vida? Pero no es para culparme, lo repito, no es para culparse, es para decir, analizar, reflexionar. ¿Cómo voy a caminar? ¿Cómo voy a dejar caminar? Y me gusta el rey David que dice, Señor, son muchos mis enemigos. Vamos a llevarlo al tiempo de hoy, son muchos mis problemas. Hay muchas confusiones, hay muchos rollos, hay muchos temas que no los comprendo, no sé cómo hacerlo o cómo dejar de hacerlo. Pero ahí me encanta David, porque si buscas la definición de interludio en la Real Academia, habla de una palabrita muy, muy interesante. Dice que es unir de una manera más fluida dos piezas o parte de una obra. Darles a los cantantes unos minutos para cambiarse, para generar una pausa, para modificar el escenario e incluso permitir al oyente digerir una parte de la parte dramática que escuchó. Entonces, aquí está el rey David y dice, oh Señor, tantos son mis enemigos. Algunos dice, son tantos los que dicen, ni Dios los salvará, ni Dios los rescatará. Entonces él hace una pausa, ahí donde estás, hace una pausa, las pausas son como cuando estás viendo una peli y te agarra ganas de comerte un chocolate, de comer o tomar algo. Entonces, ¿qué haces? Pones una peli de Netflix, pones pausa y te vas corriendo a buscar tu chocolate para la nueva parte que viene porque está entretenida la historia. Entonces, esto hay que mirarlo así, la vida de uno. Es como una música, como una canción. Y es decir, bueno, ¡pum!, estoy en una pausa obligada. Ni siquiera puse yo la pausa, me la han puesto la pausa. Una pausa obligada. Y en esa pausa obligada, uno tiene que arrancar, la nueva etapa la tiene que arrancar con toda la potencia. Con todo lo que aprendiste, con todo lo que aprendí, con lo que todo he escuchado de Dios, con los principios de Dios, con cosas que Dios ya me dijo, que no son nada nuevas, sino que ya están reveladas y dadas en la palabra de Dios, en la Escritura. Y por ejemplo, ahí hace el interludio, hace una pausa y después arranca, dice, pero tú, Señor, dice también, los que saben música, que arrancan con voz en alto y bien fuerte, y aquí, por ejemplo, me imagino al rey David diciendo, pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en lo alto.
Clamé al Señor y me respondió de su monte santo. ¿Qué significa esto? Que aquí el rey David cogió impulso, dijo, bueno, hizo una pausa, escucho, Señor, tengo muchos enemigos, pero ahora ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Medito, pienso, reflexiono y seguro que mientras está tocando la melodía, él estará pensando, diciendo, pero Dios me defiende, Dios está conmigo. Y allí, cuando arranca a tocar de vuelta y a cantar y a levantar su voz, dice, pero tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, el que levanta mi cabeza. Y esto es la enseñanza de esta reflexión. No es tiempo para culparse, es tiempo de aprovechar al máximo lo que tenemos ahora, esta pausa obligada. Medito lo que ya aprendí, nada nuevo que me tengan que venir a decir, sino que ya lo aprendí. Y cuando él razona, el rey David razona, dice, pero el Señor, tú eres escudo alrededor de mí, el que levanta mi cabeza. En cualquier situación, en cualquier circunstancia. Y entonces, ¿qué hizo? Después de eso, alabó a Dios. Tú eres escudo alrededor de mí, el que levanta mi cabeza. Hay muchos salmos y vas a ver que él da una reflexión de sus sentimientos emocionales, de su alma, cómo se siente, cómo deja de sentirse, pero después reacciona de cómo es Dios. Entonces, en este tiempo, no sé si acordáis, hemos aprendido un montón de cosas, cómo es el tema del perdón, tema de finanzas, de cómo invocar el nombre del Señor, la importancia de invocar el nombre del Señor. Entonces, ahí donde estás, una tarea práctica es invocar el nombre del Señor. Cada día, cada momento, disfrutar del Señor. Invocar el nombre del Señor. Dice que le invoca, dice que cercano está Dios, cercano a aquel que le invoca de verdad, que le invoca de veras. Entonces, yo te animo, con esta pequeña reflexión que ya estamos terminando, a que en esta pausa la aproveches bien, la aprovechamos al máximo para analizar nuestra vida, para poder ser útiles para otros, para dar lo mejor para el Señor, para donde vaya seamos luz. Y te voy a dejar una tarea. Una tarea es que escribas 2 victorias que has tenido en tu vida. 2 victorias. 2 triunfos. Yo te voy a decir una. Por ejemplo, cuando perdí a mi hija, junto con Lidia, perdimos a nuestra hija el mismo día de nacer. Y cómo ver en todo este tiempo cómo Dios nos ha cuidado, nos ha sanado el corazón, nos ha fortalecido. Esa para mí es una gran victoria que Dios me ha dado. Entonces, esas victorias, cuando uno se las recuerda, puede salir de cualquier situación difícil. Y el mensaje es este. Seas cristiano o no seas cristiano, si tú te acercas a Dios de verdad, porque acá no dice si eres cristiano evangélico, te está diciendo el que invoca el nombre del Señor. Y esto está abierto para todo ser humano. Si invocas a Dios de verdad, vas a ver la mano de Dios en tu vida de una manera poderosa. Estoy muy contento, somos un montón aquí conectados. Y nada, gracias por este tiempo que nos estás dando. Sela, acuérdate, cuando leas un salmo vas a encontrar la palabra sela. ¿Qué significa sela? Sela es una pausa, Es un tiempito donde paso de un escenario a otro escenario. No va al principio, no es un preludio, sino un interludio, que significa algo intermedio, una transición de un lado a otro. Ahora, como decía Tato el otro día, no es para ser apocalíptico, sino para hacer una metamorfosis. Que este interludio, que esta pausa sirva para impulsarte más lejos en las cosas de Dios. Si estoy un poco callado, es tiempo de hablar y levantar mi voz y decirle a la gente de que hay un Dios que ama, un Dios que sana, un Dios que perdona. Y nada, sin más, queremos decirte que te amamos un montón y estamos más cerca que nunca. Y hay muchas maneras de demostrar el amor, no solamente con besos y abrazos, con palabras. Tengo un amigo que me ha soltado unas palabras en estos días que me ha hecho llorar y me ha hecho bien. O sea, las palabras desprenden amor, ¿vale? Un regalo, si me queréis regalar algo, me podéis regalar algo, no hay problema, ¿vale? Regalar algo, una sonrisa, un gesto, una llamada. Entonces, ahí, tarea, apúntate 2 victorias, 2, ¿vale? Que Dios te ha librado, o luchas que has peleado en la vida y saliste adelante, ¿vale? De la situación más fea, más horrible, esa no te la olvides.
Eso te va a dar mucha fuerza en esta cuarentena. Y la otra es, regálale amor a las personas de otra manera. Haz una llamada por teléfono, escríbele, dile que es importante para ti. Y nada, sin más, terminamos. Voy a terminar con una oración, rapidita y corta. Hemos orado, pero lo voy a terminar. Así que ahí donde estás, te animo a que invoques el nombre del Señor. Y invocar el nombre del Señor tan solo es hablar con Él. Señor, te damos gracias. Gracias por este día. Gracias por tu amor. En este tiempo quiero disfrutar de ti. Quiero disfrutar de mis hijos. Quiero disfrutar de la familia, de mi esposa. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Señor. Y lo que tú quieres hacer conmigo, nada te lo hará cambiar. Muchas gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga un montón. El domingo, 11:30, ¿vale? Y tenemos más cositas, más sorpresas, que luego en la semana se irá anunciando. Bye, bye. Bendiciones.